Programa especial, Mesa de Análisis. Crisis decisiva del neoliberalismo. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Amigos, muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Les agradecemos que estén nuevamente con nosotros iniciando esta nueva semana. Eso sí, tendríamos que comentarles que decidimos terminar nuestros programas de la mesa de análisis con este programa dedicado a América Latina. Y para el efecto nos acompañan, como no diría yo que es costumbre, pero sí ya dos gentes conocidas de nosotros, amigos aquí de nuestra cooperativa Puntos Suspensivos, y que son unos maestros, unas gentes muy conocidas, expertos en temas de América Latina, para dar un poco cuenta de este programa que hoy hemos titulado América Latina, crisis del neoliberalismo. Lo hacemos como una pregunta. Bueno, les presento, aunque ya es conocido de nosotros porque pues casi ya es de la familia, el embajador Sergio Romero Cuevas. Es un embajador que ha estado en varios países latinoamericanos, en otros países del mundo. La verdad es que no podría citar a varios de ellos, pero ha estado en muchos países, conoce la región bastante. La mayoría de su trabajo lo ha hecho en esta área, ha dirigido también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, también direcciones, ha ocupado algunos cargos importantes por cuenta, en algún momento por trabajo de la propia OEA, en Haití, en el Caribe, en fin. Él tiene un largo historial que no no podríamos por tiempo reseñar más. Y también, desde luego, bienvenido embajador Sergio Romero. Gracias. Y también tenemos aquí pues a nuestro querido profesor, el doctor Carlos Tur, ¿sí?, que es un reconocido profesor de la UNAM. Lo hemos traído del Colegio de Estudios Latinoamericanos, aunque él está pues ya relativamente retirado, pero como ustedes podrán ver, sigue acompañándonos. El doctor Carlos Tur pues tiene un gran prestigio profesional, tiene un largo historial académico que no podríamos repetir. El doctor Carlos Tur es de nacionalidad argentina y pues nos va a servir mucho por su conocimiento de esa región y de ese país, que ahora es una cosa muy importante. Así que bueno, yo no me extiendo mucho más para darle las gracias al doctor Carlos Tur que va a ser nuestra última mesa de análisis de este año. Bienvenido a usted, doctor Tur. Bueno, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Y creo que podemos hablar, digamos, en esta mesa del gran tema de actualidad en América Latina, que son las insurrecciones populares masivas contra la estrategia neoliberal en Chile, en Colombia, anteriormente en Ecuador, y donde lo que está ocurriendo en Chile es clave, porque a Chile, digamos, la derecha del país y los periódicos internacionales lo presentaban como el modelo del crecimiento neoliberal. Es decir, un país que se había especializado en una serie de productos agroindustriales que vendía al exterior
y permitía crecimiento de la economía. Lo que se olvidaban es que crecimiento no es igual que desarrollo. Entonces, tener la salud paga, es decir, siendo un negocio privado. La educación, otro tanto. Las pensiones, ni les cuento, ha terminado hartando a la población. Alguien decía en una manifestación, no son 30 pesos de aumento en el metro, son 30 años de aguantar el modelo pinochetista, igual que aquí, que la democracia formal liberal había mantenido en lo sustancial. Ahora contrasta con estas movilizaciones de calle, insisto, en Ecuador primero, en Chile después, en Colombia, ahora, el proceso electoral que se dio en Argentina, después de una cantidad de manifestaciones contra la política de Macri, pero que no se, desbordaron al punto de que se llegó a las elecciones y Macri, en especial, en la primera vuelta sufrió una derrota. El bloque peronista le sacó 16 puntos que nadie esperaba. La consultora, la encuestadora más seria, más audaz, en este caso, le daba 8 puntos y nadie pasaba de los 2, 3, 4. Bueno, el fracaso del neoliberalismo en el caso argentino es realmente clamoroso. Ha habido una política que se ha convertido en una especie de industricidio, es decir, han barrido con empresas industriales en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, y porque eso hay que tratar de ver todos los aspectos, donde les ha ido muy bien ha sido al sector rural. El sector rural es el núcleo fuerte del macrismo. Pero vean ustedes a qué contradicciones llega la implementación de este modelo, conducido por un personaje que, según un analista crítico muy inteligente, refiriéndose a Macri, decía, bueno, no se le puede pedir mucha habilidad dialéctica a un señor que es prácticamente ágrafo. Bueno, ahora, él... Perdón, no estaba hablando de Peña Nieto, ¿verdad? Bueno, en fin, en un certamen sería muy difícil saber quién pudiera ganar. Competirían duramente, pero voy concluyendo en esta primera intervención. Al sector rural le ha ido muy bien, porque en la última cosecha levantaron 52 millones de toneladas de soya, 48 de maíz y 20 de trigo. Es decir, es un país gran exportador, como es Brasil, como es Estados Unidos, de soya al insaciable mercado chino. Ahora, ¿cómo es posible que un país que produce esos volúmenes de alimentos, según la Universidad Católica Argentina, tenga prácticamente un 40% de la gente en la pobreza, y dentro de ese 40% hay un sector amplio de desempleados que están prácticamente padeciendo hambre? Bueno, para que vean ustedes la magnitud del fracaso, y he tocado 2 o 3 aspectos, hay muchos más, de la experiencia macrista en Argentina, habría que decir que cuando concluyó la Argentina nacional populista, allá a mediados de los años 70, en 1974 había 10% de gente en la pobreza. Termina Macri y hay un 40%.
Bueno, un país que produce esos volúmenes de alimentos y no le puede dar de comer a todos sus habitantes, es la prueba más contundente de que estos tipos entienden o pretenden entender que hay que empujar el crecimiento económico, pero descuidan totalmente el desarrollo social. Eso se ha visto en forma escandalosa en las movilizaciones admirables de la gente de a pie en Chile y en Colombia. Entonces, realmente estamos entrando en otra etapa de la historia latinoamericana reciente, aunque también no hay que entusiasmarse demasiado, porque no todas las cosas son tan claras y contundentes. Pero dejo aquí. Está bien, ahorita lo platicamos. Bueno, antes de que continuemos, le doy la bienvenida a nuestro compañero José Escárcega. Ustedes saben que nuestra cooperativa es de gente que trabaja, es gente empleada, por eso como nosotros no recibimos ningún apoyo gubernamental, ni somos chayoteros, ni nos pagan nada. Aquí toda la gente, todos los que participan, es gente trabajadora, así que José viene corriendo de su trabajo. José, te doy la bienvenida, qué bueno que ya estás aquí acompañándonos. Y entonces, ahora yo le preguntaría al embajador cómo si pudiéramos estar asistiendo, embajador, por ejemplo, a una ¿qué se diría? Yo escuchaba por ahí del año 2010 que se decía que América Latina estaba en una ola revolucionaria, que era el continente de máxima revolución. ¿Por qué? Pues porque estaban regímenes muy avanzados entonces. Estaba Lula, por ejemplo, estaba todavía Hugo Chávez, si no recuerdo mal. En fin, había un gran movimiento progresista. De repente este movimiento progresista parece que decayó también durante 8 o 10 años, pero volvemos a asistir, estaremos asistiendo ya a una segunda ola de nacionalismo, de revolución, de recomposición de fuerzas, de crisis del neoliberalismo. ¿Cómo ve el asunto? Mira, yo no tengo la menor duda de que hay una crisis del neoliberalismo, y lo acaba de explicar muy bien Carlos Tur. Su barco insignia, Chile, se hundió, o se está hundiendo. Se está hundiendo, ¿eh? Y tienes razón, teníamos en el escenario a gobiernos de izquierda, progresistas, que estaban haciendo cosas muy, muy interesantes. Lula, sin duda, Chávez, con una capacidad de solidaridad única, que no habíamos visto antes en América Latina. Luego tienes a Correa en Ecuador, tienes a Evo en Bolivia. Sí. Pero el imperio y sus neoliberales no se están quietos, ni se van a estar quietos. Volvemos a un escenario que habíamos visto a la mitad más o menos del siglo pasado, cuando llegan los gobiernos de Goulart, de Perón en Argentina, Salvador Allende en Chile, que quieren hacer cosas interesantes y empiezan a hacerlas y son derrocados por golpes de Estado brutales. Ahora el único golpe de Estado que registramos es en el escenario informático el de Evo Morales, aunque hubo el del presidente de Honduras, aunque hubo el de Haití antes, que pocos notaron, ¿no? Claro, sí, porque... Entonces, los neoliberales no están quietos, ni se van a quedar quietos. Claro. El panorama no es alentador. Acabamos de ver el triunfo de un grupo de derecha en Uruguay. No obstante, la experiencia de al lado en Argentina con Macri, lo van a pagar, eso es obvio. Los neoliberales nomás tienen una cartilla y no tienen nada en la parte de atrás. Venta de las empresas del Estado, entrada
sin condiciones de capitales, que se llevan todo lo que pueden. ¿Sí? Entonces, no es un panorama para aventar cohetes. En México tuvimos la suerte de la llegada de Andrés Manuel a través de elecciones, y no, como decía yo hace rato, estaríamos peor que en Chile, porque la gente ya no podía aguantar más. ¿Sí? Entonces, hay que ir viendo las cosas paso a paso y caso por caso, porque en Ecuador, el que sustituyó a Correa se fue como si hubiera sido toda su vida un neoliberal. Qué bárbaro, sí. ¿No? Sí. A Evo lo tumban con una recomendación del jefe del ejército y de la policía. Eso es un golpe de Estado. No, renunció, te dice, no, él renunció aquí en México, ¿no? Él presentó su renuncia, entonces ya no es nada, ¿no? No, cuando el jefe del ejército, y se lo dijo Bernie Sanders a este entrevistador mexicano-americano, Ramos. Jorge Ramos. Sí, le dijo, cuando intervienen los militares, aunque sea con una recomendación, es un golpe de Estado. Claro. Sí. Entonces vamos a seguir platicando y podemos ir viendo caso por caso, ¿no? Así es. ¿Quieres comentar algo, José? No, adelante. Perfecto. Pues yo lo que veo interesante, doctor Tur y embajador, es que si observan, yo siento como que fuera una tenaza, digamos, estoy utilizando un símil geográfico medio grosero, ¿verdad? Una tenaza que viene del norte, que se trata de México, ¿verdad? Y una tenaza que viene del sur, que se trata de Argentina, ¿verdad? Y quizás también el caso de Chile, que está en crisis. Seguramente pronto veremos ahí que las cosas cambien, ¿verdad? Pero como que se empieza a formar, pues quisiéramos pensar, una especie de entente más o menos progresista, ¿verdad? Del acontecimiento latinoamericano. Ya vimos, por ejemplo, a Evo, ¿verdad? Irse ahora para Argentina, seguramente para estar más cerca ahí de la pelea boliviana. A tiro de piedra. Sí, exactamente, a tiro de piedra de Bolivia, ¿verdad? Entonces, yo no sé también si quizás de manera transversal la crisis neoliberal atraviesa América Latina. Y bueno, como dice el embajador, bueno, pues sí, no hay que confiarse, el asunto no está tan fácil, evidentemente, ¿verdad? Pero no estaremos asistiendo finalmente, pues, al inicio otra vez de una forma de recomponerse América Latina, de buscar su liberación, aunque ya sabemos que, bueno, pues ahí tenemos a los Estados Unidos muy pegaditos a nosotros. ¿Cómo ve, doctor? Bueno, yo voy a hacer un pequeño apunte sobre un caso que es clave en América Latina y del cual en lo fundamental se habla poco, que es el caso de Brasil. Lo que uno lee en los diarios son la colección de burradas que caracteriza a Jair Bolsonaro. Ahora, no se puede esperar, digamos, el tratamiento de una cortesana de Versalles cuando el tipo camina con 4 patas, ¿no? Ahora, lo que ocurre que uno se pregunta es por qué un politicastro tan primitivo, tan burdo, se mantiene en la presidencia de Brasil. Eso, aparte de expresar una tremenda crisis política del país, oculta lo que está haciendo el ministro Guedes, que es un neoliberal de hueso colorado, que anteriormente estuvo trabajando con el equipo de Augusto Pinochet en Chile, años A, y ahora está entrando a saco con las empresas estatales brasileñas, está entrando a saco, no sé en qué medida habrá avanzado, sobre Petrobras, que es la primera de las empresas brasileñas y es la primera de las empresas latinoamericanas. Es decir, es un bocado para el capital internacional, petrolero y financiero, bueno, muy grande, digamos, claro, ¿no? Pero sobre esos aspectos
la prensa convencional dice poco, incluida la jornada misma, ¿no? Ahora, para demostrar lo burdo que es este señor, sus declaraciones con respecto a Argentina, al triunfo de Alberto Fernández, son para quedarse con la boca cerrada. Hemos caído en manos de payasos. Por ahí se lo compara con Adolfo Hitler. Yo no estoy de acuerdo. Hitler quizás ha sido el más grande criminal de la historia, pero decir que era un burro al estilo de Jair Bolsonaro, creo que no es históricamente correcto. Un tipo que surgió de la nada, creó un movimiento de masas contrarrevolucionario, llegó al poder y tenía un plan para liquidar fundamentalmente a la Unión Soviética y ser el poder mundial desde Europa. Estuvo muy cerca de lograrlo. Si no lo hubieran frenado en Stalingrado, no lo hubiera frenado el Ejército Rojo, a esta altura, bueno, los que sobrevivieran estarían hablando en alemán. Bueno, las declaraciones de este señor Bolsonaro son increíbles realmente, porque ocurre lo siguiente: el Mercosur todavía existe. La mitad de las exportaciones argentinas, el 49%, son productos industriales. Y el primer país comprador de esos productos para la industria automotriz, para la industria de la aviación, es Brasil. Es decir, hay una complementación económica e industrial muy fuerte. Bueno, no sé qué va a tener que hacer Alberto Fernández y su equipo para tratar con semejante troglodita. Ahora, con respecto a la situación argentina, bien decía Sergio recién que no todos son flores en este panorama. Sin duda que hay una crisis del neoliberalismo que además se expresa en los Estados Unidos mismos. Porque del señor Trump se puede decir muchas cosas, pero no se puede decir que sea un campeón del libre mercado. Más bien lo contrario, está cayendo en un nacionalismo proteccionista de gran potencia. Por eso está en esa permanente pelea con China. Ahora, sin duda que las masas populares en Ecuador primero, en Chile después, en Colombia, repudian las políticas sociales del neoliberalismo, es decir, privatizar todo, hacer de todo un negocio. Pero, afortunadamente, en algunos casos, el primero es aquí en México, con el triunfo abrumador de AMLO en las elecciones del año pasado, y ahora con el triunfo apretado, diría, de el bloque peronista en Argentina. Digo apretado porque sale muy caro dormirse en los laureles, y eso hizo el bloque peronista después de las elecciones primarias. Nadie esperaba que ganaran por 16% de los votos, tampoco ellos. El problema es que luego las encuestadoras, que son campeonas para errarle en los últimos tiempos, decían no, se va a mantener esa diferencia o va a crecer. El problema es que aún un equipo como el de Macri, formado por los jefes de las principales corporaciones económicas del país, porque este señor Macri, que hizo una excelente gestión cuando era presidente de Boca Juniors, pero ahí se tendría que haber quedado, resulta ser que creía con una ingenuidad de jardín de infante
que estos grandes empresarios iban a lograr crecimiento, iba a haber trabajo, se iba a lograr la pobreza cero, como dijo en la campaña electoral que terminó ganando por unos pocos votos. Bueno, ahora ¿qué ocurre? Pierden la PASO por 16 puntos, gran sorpresa para todo el mundo. Y el equipo de Macri, que tiene algunos que saben hacer política, no él justamente, sino lo que han hecho la gestión gubernamental realmente, Frigerio, el ministro del Interior, Peña, el secretario ahí del gabinete, dijeron, vamos a cambiar de estilo, vamos a hacer una campaña peronista. ¿Qué significa esto en boca de estos señores? Que eligieron 30 ciudades del país. Lo llevaron a Macri para que hiciera discursos de masas, al estilo del viejo peronismo. Macri no le llega ni a los tobillos a la oratoria que tenía el viejo Perón, que para eso era un consumado maestro. Bueno, tuvo en Europa en los años 30 otro consumado maestro, ¿no?, que él vio personalmente, don Benito Mussolini. Ahora, ¿qué hizo Macri y su equipo en esas 30 ciudades? Asustar a la gente, aterrorizar a la gente. Ahora vuelve el pasado, vuelve Cristina, que es el autoritarismo y el robo a los dineros públicos. No podemos caer en eso. Hemos puesto la base de un país que a partir de ahora va a pegar el salto para adelante. Mucha gente se asustó y Macri subió en las elecciones definitivas del 32 de las PASO a los 40 puntos. Es decir, Fernández ganó por 8 puntos, 48-40. Es decir, despreciar a los sectores neoliberales. No saben hacer política, lo único que saben es leer una cartilla económica. No. Es caer en un error y darle armas que van a utilizar. Porque evidentemente en Argentina hay dos proyectos que chocan desde hace décadas. El proyecto de Macri era el proyecto del sector más fuerte de la gran burguesía argentina y del sector rural. La clave para que el país crezca, el mercado externo. Bueno, el proyecto peronista es un proyecto más bien centrado en el consumo y en el mercado interno, apoyando al sector industrial urbano. Es decir, ahí hay dos proyectos que chocan. El proyecto macrista neoliberal es un proyecto para la mitad de la población del país. Por eso termina con un 40% de la gente en la pobreza, lo cual es, en un país como Argentina, un disparate. Es más, uno se encuentra con novedades que a uno que vivió en ese país hasta el año 76, dice, pero ¿cómo se ha caído en esto? En pleno centro de la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia de Santa Fe, una de las provincias ricas por su potencia agrícola y ganadera, resulta ser que han cerrado carnicerías. En ese país, que es un país que persigue a las vacas a mordiscos. Bueno, hablo con el carnicero ahí del barrio, el centro de Santa Fe, ahí vive la gente que tiene dinero. Me dice, no, maestro, no se puede vender, tendría que vender a 500 pesos el kilo, no me compra nadie. Bueno, eso es algo que llama la atención. Parrilladas a las cuales iba la gente de dinero. Ahora venden milanesas de pollo. Bueno, fíjense ustedes, pero para introducir un elemento, aunque sea por un ángulo un tanto pintoresco, que es el poder creciente de China en América Latina y en Argentina.
tuve oportunidad de hablar en una cena, una larga charla, con el hermano de una amiga mía, que es de una vieja familia ganadera. Este señor, en el norte de Santa Fe, que no son para nada las mejores tierras de la pampa húmeda, tiene 20.000 hectáreas y 8.000 cabezas de ganado. No es un ganadero chico, no es de los más grandes que hay en el país, porque esos están ubicados en el corazón de la pampa húmeda. El sur de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, ahí están las tierras que con media hectárea se mantiene un animal de raza. Este señor necesita 2 hectáreas por animal. Pero me encuentro con la novedad de que está enamorado de los chinos. Y siguiendo una tradición de los estancieros argentinos, que en 1900 estaban enamorados de los ingleses porque les comparaban todo. Ahora se han enamorado de los chinos porque los chinos van y compran todo. Y si no compran más, es porque el país no produce más. Bueno, es más, Argentina se ha convertido en el principal país proveedor de carnes a China. No solo vende carne vacuna, vende carne de cerdo y carne aviar de pollo. Bueno, que son realmente novedades, Pero encontrarse a un señor, que por otro lado son macristas de hueso colorado, con 20.000 hectáreas, insisto, no son las mejores tierras del país. Bueno, pero es un ganadero fuerte, es un típico señor de estancia, que habla maravilla de los chinos. Estados Unidos no se ha quedado ya. Eso de que es el país más poderoso, no, de ninguna manera. No me digan ustedes que no es un aspecto sorpresivo de la situación. Lo que están diciendo ahora, la nueva ruta de la seda. Ah, claro. ¿Sí? Claro. Es más, un dato más y concluyo con esta parte. Como Argentina le está vendiendo soya, maíz, trigo, carnes y otros productos agropecuarios menores a China, todo lo que se le puede vender, y todos los sectores políticos de Argentina, de la extrema izquierda, de la extrema derecha, dicen no. Para el comercio no hay barreras ideológicas. Es decir, nos compran, le vendemos. Bueno, resulta ser que el nuevo presidente, Alberto Fernández, anuncia que los chinos van a construir una gran central atómica. Uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo es esto? Porque otra de las sorpresas que uno viendo el país desde acá no se entera, es que cuando Menem en los años 90 liquidó la Comisión Nacional de Energía Atómica, que la había fundado Perón en los años 50, los técnicos e ingenieros armaron 2 compañías. Esas compañías compiten a nivel internacional y han ganado a los gringos, a los franceses, a los alemanes, y han montado centrales atómicas en Australia, en Argelia, en Egipto. Y uno dice, pero bueno, si tenemos esa muchachada, ¿para qué queremos los chinos? Fernández lo hace para compensar la balanza comercial. Claro. Porque una inversión de ese tipo es una inversión grande y se equilibran un poco las cuentas. Y además abre el camino para otras grandes inversiones en proyectos hidroeléctricos en la Patagonia. Entonces, hay muchos elementos novedosos. Ahora, lo que es claro es que en toda América del Sur y en Centroamérica, los chinos se están entrando en una forma asombrosa. Yo, la verdad, es que si hablamos de imperialismo, hablar de los gringos sacando el caso mexicano, que es muy especial, que es otra cosa, pero en el conjunto de América Latina, sin México,
hablar de los gringos suena un poco extraño, superado, arcaico. Sí. Los que están pensando y avanzando en una forma arrolladora son los chinos. Es el nuevo imperio del siglo XXI. Y perdón si me entendés demasiado. Coincidiendo con lo que está diciendo Carlos Tur, dice Mónica Brockman, que es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Río de Janeiro, dice que lo que está en juego en América Latina en este momento es la disputa global por los recursos naturales estratégicos. Y en esto América Latina tiene muchísimas reservas. En el litio, por ejemplo, 94% de las reservas mundiales en América Latina. Sí, ahí en famoso... 75% está en Bolivia. El nibio, 96% en Brasil. Cobre, 36% de la participación mundial. La primera reserva mundial de petróleo, 18%, está en Venezuela. Y hay un creciente potencial brasileño y mexicano. En el presal, sí, ¿no? Casi el 30% del agua dulce del planeta está en América Latina. Sí, abajo de Brasil. Y dice así, Estados Unidos declara en todos sus documentos estratégicos que para su seguridad nacional son esenciales los recursos que tenemos nosotros. Ahora, aquí es donde choca con China, ¿sí? Porque China, suavecito, a base del comercio, ¿sí?, está presente ya en todo el subcontinente latinoamericano. ¿Sí? Entonces tienes toda la razón al señalar el elemento de la presencia de China, una economía creciente, y los Estados Unidos, una economía que se está reduciendo. ¿Sí? Por cierto, sí, embajador, estábamos comentando hace poco aquí con José, ¿verdad que Centroamérica aparece como relativamente dormida en el contexto latinoamericano? ¿Centroamérica y el Caribe? ¿O usted siente que hubiera más movimientos de lo que vemos por acá? Yo creo que se habla tampoco de Centroamérica como se hace de Haití, como comentábamos hace rato. Del único país del que se habla es de Nicaragua, que está en una situación criticada acremente por la OEA, por Washington. Se habla un poco del Triángulo del Norte para temas migratorios, ¿sí?, y párale de contar. Y del Caribe, sabemos, como comentábamos también hace rato, se habla de Cuba para destacar los efectos gravísimos de las nuevas sanciones que le ha reimpuesto Trump, sí, junto con Venezuela. Y el país del que no se habla, punto, es Haití, donde la rebelión tiene, desde que llegó casi el presidente Moïse a la presidencia, sí, en 2018, y ahorita lleva 4 meses de manifestaciones diarias en su contra en todo el país. Y los Estados Unidos no quieren que se vaya, cambió la postura del país respecto de Venezuela, no solamente la condena al régimen y votando todas las resoluciones, sino sumarse también a la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra Venezuela. Entonces, es cierto, se habla poco de la región, sí, porque hay ciertos puntos que constantemente están generando noticias, a veces falsas noticias. Sí, esto que les platico de Haití, el único apoyo con el que cuenta el presidente Jovenel Moïse es el de los Estados Unidos. Y lo apoyan tanto que la semana anterior estuvieron 2 subsecretarios del Departamento de Estado y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Fueron a que se siga buscando una solución negociada cuando nadie lo apoya. Y en Venezuela, donde el presidente Maduro tiene un apoyo importantísimo, entre ellos nada más las Fuerzas Armadas, ¿sí?, ahí lo quieren tumbar. Así es de paradójica la situación, ¿sí? ¿Qué más van a decir de Honduras?
Nadie quiere hablar de Honduras. ¿Por qué? Porque se enoja Trump. ¿Por qué se enoja? Porque hicieron unas elecciones que ganó el presidente hace como Hernández. 2 años, ¿no? Hace Tiene un año, cuate, ¿sí, no? hace un año. Y hasta la OEA, bueno, hasta el secretario general dijeron que había que rehacer eso porque era un cochinero. Lo cual ¿Sí? ya es decir mucho. Pero un cochinero. No. Imagínate tú al secretario general de la OEA diciendo que había sido un cochinero. Y Mr. Trump dijo, Hernández es mi amigo. Y se acabó. Ahí está Hernández. También, embajador, que tampoco se habla de Costa Rica, ¿no? Que ha estado también en constantes manifestaciones. Exacto. Y se impone como modelo a seguir igual. Sí. Pero déjenme aprovechar esta pausa porque hay varios comentarios. Guadalupe Anaya nos manda a saludar. Buenas tardes. Buenas. Baltasar Pérez, Antonio Álvarez nos saluda desde Chilpancingo Guerrero. Mi tierra. Juan García, Mi no hay tierra. crisis, la crisis la hacen los que no trabajan, dice aquí el compañero. Claro. A Rodrigo Marce, saludos. A Rob Jaff, buenas tardes, saludos a toda la mesa. A Banderas McClown, que nos saluda desde Tijuana. Y aquí hay una pregunta que ojalá nos pudieran contestar ustedes, doctor, embajador. ¿Qué tan positivo o negativo es que el mercado chino entre en el mercado latinoamericano y en especial para México? A ver, yo no entendí muy bien la pregunta. ¿El mercado chino entre a América Latina? No, yo creo que es una cuestión de comercio. Yo creo que es muy positivo. Estamos exportando México, estamos exportando muchas cosas a China. Entre ellos, sí, un producto que teníamos muy rezagado, que era la carne de cerdo. ¿Sí? Ahora estamos también recibiendo muchos productos chinos. ¿Sí? Pues eso es el comercio, ¿no? Que por cierto, carne que había dejado de ser exportada a partir de esta crisis inventada por Felipe Calderón con el virus H1N1, ¿no? Sí. Y que se empezaron a caer las exportaciones mexicanas. La carne de cerdo tuvo muchas repercusiones, ¿no? Ese sector. ¿Quién es ese Felipe Calderón? No. Pues sí, entonces te digo, yo veo muy bien que podamos diversificar el comercio. Hemos estado anclados en los Estados Unidos desde siempre, ¿no? El TLC famoso que firmaron y que felizmente no incluyó el petróleo y desafortunadamente tampoco la mano de obra, sí. Pero no nomás es ese, nos fuimos a hacer tratados de libre comercio con todo el mundo, como si fuera la panacea, porque también estaba la idea neoliberal de que lo importante es exportar, cuando lo importante es empujar al mercado interno. Producir, ¿verdad? Esa es mi idea, ¿no? Pero aquí el doctor Tur habló de, cuando él estaba hablando, por ejemplo, del caso del comercio de China con Argentina, por ejemplo, que es tan vasto, pues yo sentí que él hablaba de un imperialismo chino. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que entonces sería negativo ese comercio de China con América Latina, doctora? Bueno, que tiene sus cosas positivas, yo creo que y negativas. No se puede generalizar la situación de América Latina. Escuchaba a ¿cómo se llama? Es hijo del filósofo de la UNAM, el director del Centro de Estudio China-México. Enrique Dussel Peters. Justamente. Lo escuchaba él y decía que ya el 63% de las exportaciones mexicanas iban a Estados Unidos, que ya no es el 80% como se decía habitualmente. Bueno, eso es positivo. Y sí, claro. México puede diversificar sus exportaciones hacia China, hacia el sudeste asiático, hacia la India, América Latina, hacia América Latina y Europa. Enhorabuena. Pero también los negocios con China tienen su contrapartida, porque si uno va a las tiendas de ropa que hay detrás del Palacio Nacional, se encuentra ropa barata, va la gente más humilde de esta ciudad. ¿Cómo no van a ir? Si se encuentran con ropa, por ejemplo, ropa interior, barata
Y uno dice, pero qué precio. Y la calidad es bastante potable. Es ropa china, es todo ropa china. Además, en las últimas décadas en América Latina, el aluvión de mercancía china ha contribuido a barrer buena parte de nuestras industrias volcadas al mercado interno. Es decir, que el negocio internacional con China no es todo miel sobre hojuelas. Que se diversifique las exportaciones está muy bien, pero los chinos tienen una característica similar a los gringos. Ellos son muy generosos de palabra, o hacen alguna inversión. Ahí en Centroamérica han regalado algún estadio de fútbol, han hecho obras de ese tipo. Bueno, que la gocen los centroamericanos, pero por otro lado después viene el intercambio y los números duros, y no son nada generosos. En realidad China lo que está haciendo poco a poco, y está ganándole por goleada a los Estados Unidos, aunque no meten 4 o 5 goles de repente, meten uno y demoran un tiempo y meten otro, y ahí va el tercer y el cuarto, pero no dan paso sin guarache. Es más, el régimen chino, que nominalmente es comunista. Claro, es un Estado gobernado por un partido comunista, cada día tiene más características que lo asemejan al viejo imperio chino, que era uno de los focos civilizatorios de la humanidad desde, la época de los romanos. Algún emperador romano tuvo que sacar una disposición para que la aristocracia romana no siguiera comprando sedas chinas y pagando en plata, es decir, en el metal, ¿no? Es decir, China ha pesado desde los comienzos de la civilización como la civilización madre en el oriente de Asia. Oriente de Asia visto desde Europa, que sería más bien el occidente. El occidente, claro. El occidente de Asia. Sí, depende de dónde te pares. Somos más eurocéntricos que los europeos por ahí. Ahora, decía, para terminar, está bien que los países latinoamericanos diversifiquen sus exportaciones. Mejor aún está que atiendan su mercado interno. No es casual que en estos días los diarios registren que el gobierno de AMLO aquí está aumentando todo lo que se puede, que no es mucho, pero ya son pasos adelante, el salario mínimo. Y eso puede enojar al señor Zuckerman en Televisa, porque una de las ventajas que tenía este país es que la mano de obra era muy barata. Hace un tiempo se enojaba, dice, pero no vamos a tener ese incentivo para que vengan a invertir. Entonces, la lógica del señor, que es un señorito de una buena formación y de un derechismo sin fisuras, que debe vivir en Las Lomas o en Santa Fe, la buena política económica era emplear a los trabajadores mexicanos para que las inversiones tuvieran un alto nivel de rentabilidad en este país. Caramba, hay que ser, no quiero decir lo que pienso, pero se puede decir esto, hay que ser muy, pero muy cretino para sostener cosas tan cínicas en una pantalla de televisión masiva. No, y que le hagan caso, que es lo peor. Que le hagan paca. Lo felicitan, ¿no? Sí. Lo felicitan a él, a Castañeda, sí. A los que participan ahí. A Héctor Aguilar. A Héctor Aguilar Camín, el nicaragüense Héctor Aguilar Camín. Sí. Bueno, esos son los ideólogos de
del bloque político empresarial neoliberal. Es que en eso se basa el neoliberalismo, en el crecimiento. ¿El crecimiento de qué? De la cúpula. Lo que queda para abajo, si algo escurre, qué bueno, y si no, no tenemos problema. No, decía, para concluir, no es casual que la política laboral del gobierno de López Obrador esté dando pasos en un sentido democrático poco a poco, y que de las primeras medidas que toma Fernández en la Argentina es atacar el problema del hambre, aumentar lo que corresponde a determinados planes sociales. Eso no es para premiar a los vagos, como dice una pregunta aquí. Los que no trabajan, ¿no? Unos grandísimos cínicos que proliferan en nuestro subcontinente. Eso es para que la gente más jodida no pase hambre, y para fomentar el mercado interno, santo Dios. La gente que recibe unos pocos pesos, igual que los de la tercera edad acá, no se van a ir con eso a pasarla bien en París, por favor. Lo que van a comprar son alimentos básicos. Y fíjese que en ese sentido, porque yo soy beneficiario, por eso. Bueno, mira. Fíjese que en ese sentido Bolivia estaba adelantado, ¿no? Tenía un fondo de estabilización para la crisis, anticíclico, que en la crisis de 2008 le permitió emplear todo ese dinero para poder solventar un crecimiento del mercado interno y no bajar del 4%, ¿no? Cosa que los neoliberales, por sorprendente que nos parezca, ¿no? Más bien, nótese el sarcasmo, pues no tienen contemplado un fondo así, ¿no? Y estamos recurriendo también a otra crisis que se nos viene ya en el 2020, ¿no? Alemania está en recesión, Estados Unidos está pues no en tan buenas condiciones, ¿no? Y entonces América Latina se perfila como otra gran crisis económica, que ya la sumada crisis de las políticas neoliberales necesita otra vez del Estado, ¿no? Para implementar, para volver a recuperar esa senda de crecimiento, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ha habido crecimiento en décadas donde ha habido un repunte de los precios de las materias primas, y que ha permitido a gobiernos como el de Lula, como el de Correa, invertir en programas sociales que tienen un impacto. Claro. El propio alcalde de Bogotá, ¿no? Con el agua mínima para la gente, Petro, ¿sí? Que ahorita el que quedó, ¿no? En Bogotá ahora, ¿no? El alcalde nuevo. El alcalde Petro. Pero te digo, cuando ha habido un repunte en las materias primas, los gobiernos progresistas han podido repartir un poco con programas sociales, ¿sí? Los neoliberales dicen, no, eso hubiera ocurrido de todas maneras. No, señor. No. Dicen, perdimos lo que le estás regalando a los pobres, lo perdimos nosotros. Imagínate toda esa mentalidad. Sí, son los dueños de las... Bueno, yo quería meter un poquito entre paréntesis un acontecimiento que sucedió hace algunos años, no muchos. Ustedes recuerdan que prácticamente en unas navidades los Estados Unidos nos regalaron el obsequio de bombardear, de invadir Panamá, un país centroamericano, ¿verdad? Claro. Ahorita estábamos mencionando que, bueno, pues Centroamérica aparece relativamente tranquila, ¿verdad? Pero ¿en qué año fue la invasión de Panamá? A lo mejor y me recuerda la memoria, pero sé que se están cumpliendo años en esta fecha de esa. Hablas de la intervención para sacar a Noriega. Sí, para sacar a Noriega, pero para volverse a apoderar del control político, económico en Panamá, y ensayar, por cierto, una serie de armas muy avanzadas y asesinar a 6 o 7 mil personas según fue en el 89, 30 años. Bueno, sí. Ahí está, entonces. Pero encontraron en la casa de Noriega la razón que aducía. Noriega era un narcotraficante. Sacaron una bolsa de drogas que cuando un panameño
fue y la miró y dice, no, ¿qué pasó? Estos son tamales. Lo que pasa Lo es que sacaba el Noriega, ejército norteamericano como prueba contundente del narcotráfico amparado por Noriega, que por otro lado lo amparaba, no seamos ingenuos, pero resulta ser que eran tamales, ¿no? Pacas ahí de drogas duras, ¿no? perdón, lo que no aguantaron los Estados Unidos era que era de un doble agente Noriega, ¿no? Era agente de la CIA y trabajaba para el otro lado también. Entonces, llega un momento en que dijeron, no, está pasando demasiada información nuestra, y hay que sacarlo. ¿Sí? Y siempre el mejor recurso es narco, ¿no? Ah, claro. Narco. Y a Noriega se lo llevan directamente a la prisión en Estados Unidos. De Aristide dijeron lo mismo, que era narco, pero a él no se lo llevaron a ninguna prisión, porque no tenían una sola prueba de que él estuviera vinculado. Hicieron al jefe de los narcos haitianos, al que les entrega Aristide, decir que su jefe era Aristide. ¿Sí? Y de 25 años que le habían dado de cárcel, nada más le quedaron 4 en la negociación. Salió libre y regresó a su país feliz. Sí. Pero eso, toda esa cuestión se la debemos al presidente, ¿quién estaba de presidente entonces cuando lo de Aristide? Bush. ¿No era Clinton? El golpe de Estado se lo dan los republicanos con Bush. Lo regresa 3 años después Clinton. Y le vuelven a dar golpe de Estado cuando están otra vez los republicanos en la Casa Blanca con Bush. Sí, pero esta vez ya entran los marines, se lo llevan a África. Bueno, ahí parece que con Haití los norteamericanos están en una bronca, pues hasta de racismo, si yo no entiendo mal, porque creo que, según mis conocimientos, los norteamericanos se tardaron, entre otras cosas, bueno, depende cuando un asunto les interesa. Por ejemplo, en el caso de Panamá, cuando se independizó de Colombia, a las 24 horas estaban reconociendo la independencia de Panamá. Claro. En cambio, los negritos haitianos... Que les ayudaron a su independencia así a los es. Estados Unidos. Sí. Se tardaron, no sé, 30 años en reconocerla. 50 años en reconocer 50 años, sí. La independencia de Haití. Sí. Así está el asunto. Aquí en la canción. Pues yo no sabría hasta qué punto haya una contradicción, por ejemplo, en que, pues por ejemplo, en el caso de México o de otros países de América Latina que quieran ser partícipes importantes del comercio internacional, pero a la vez también quieran fortalecer su mercado interno. ¿Se podrá las dos cosas? Pues aparentemente sí, ¿verdad? Aparentemente sí. Yo pensaba hace unos días cuál era la situación de América Latina a mediados de los años 70, cuando llega a su culminación el modelo nacional populista, es decir, de crecimiento económico, en especial industrial, hacia adentro. Bueno, ¿y qué era lo que pasaba con China en 1975, pongamos? Y lo que es China hoy, y lo que es América Latina hoy. De esa comparación se pueden sacar muchas, pero muchas conclusiones, lecciones, enseñanzas. Sí, pues de hecho América Latina creo que cada vez pesa menos en el comercio internacional, por ejemplo, ¿no? Sí. Cada vez pesa menos, por ejemplo, si se compara con China, que en los 76 estaba pues, súper atrasada. Bueno, no súper atrasada, pues estaba en procesos muy difíciles, ¿no? Yo hacía la misma comparación entre Cuba y Guatemala, que en 59 se fueron en direcciones distintas, ¿no? ¿Y qué son hoy? Oh. En desarrollo social, por ejemplo, ¿no? En Cuba no hay un analfabeta, en Guatemala, con la ayuda de las iglesias protestantes, hay todavía un montón de analfabetas, ¿sí? Y la gente sigue sumida en la pobreza, ¿sí? En Cuba también hay una gran pobreza, pero es producto del embargo impuesto por los Estados Unidos.
Sí. Ahora que hablaste de las iglesias evangélicas, yo voy a hacer un poco de publicidad personal. Yo que soy investigador de Lina, tengo un proyecto sobre qué significa el avance de las iglesias evangélicas para América Latina. Lo que he descubierto es que no se da únicamente en América Latina, se da en Europa, en el norte de África, donde el gobierno argelino los ha corrido. Intentaron entrar a Rusia, Putin los corrió, sin embargo están penetrando en las repúblicas caucásicas, antiguas repúblicas soviéticas, y trabajan en el sur de Egipto y en la India, por ejemplo. Bueno, es decir, es un proyecto de expansión mundial. No es un proyecto que tome a México por objetivo fundamental. México fue el primer escalón para entrar a América Latina. Ahora, yo recorría, llevado por gente amiga, los barrios populares de Santa Fe, que debe ser la quinta, sexta, séptima ciudad de Argentina, y de Rosario, que es la segunda o la tercera. Se disputan en el lugar con Córdoba. En los barrios populares proliferan los templos evangélicos. Además, todo el mundo que lee un poco los diarios, que tiene un nivel de cultura medio para arriba, dice, no, a la Iglesia Católica le están ganando por goleada. Bueno, ahora yo me pregunto, ¿cuándo comienzan a operar sobre América Latina, que comienzan a operar sobre regiones que estaban en plena guerra civil, Guatemala, El Salvador, y como vacuna el sureste de México, en los años 80? Los años en que se impone la ideología neoliberal. Y entre la prédica de las iglesias evangélicas y la prédica del neoliberalismo hay una conjunción perfecta. Es decir, no se trata únicamente, como dicen los católicos, muchos analistas que no superan la bronca entre confesiones. No se trata de que pidan diezmo a los fieles, o los críticos más progresistas dicen, bueno, esta gente lo que predica es el oscurantismo, porque como hay que leer literalmente a la Biblia, pues uno se entera que todos descendemos de Adán y Eva, a esta altura, en el siglo XXI. Eso es predicar el oscurantismo total, que además coincide con el pensamiento posmoderno, que en la facultad donde nosotros enseñamos, bueno, yo me he ido por un tiempo, creo volver, un muchacho de apenas 81 años como yo, va a perder la oportunidad de dar una clase más. Bueno, resulta ser que iglesias evangélicas, teoría neoliberal y posmodernismo descreen de la ciencia, y todo está en el individuo y en su trabajo. Subjetiva la coincidencia, ¿no? Sí. Propio de una época contrarrevolucionaria, que en América Latina se trata de romper. En Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil. En Brasil ya. En Brasil va bien para la derecha. Igual que ahora, lamentablemente, en Bolivia. Pero también hay procesos, digamos, más ordenados, que ojalá puedan lograr sus objetivos por haber llegado por elecciones, que es el caso mexicano y el caso argentino. Pero es una pelea permanente y de todos los días. Y en lugares como la facultad nuestra, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hay mucha gente enamorada del posmodernismo.
hay mucha gente que es reaccionaria y no tiene conciencia de lo reaccionaria que es. Eso es lo peor. A mí me decían, bueno, esta facultad es de izquierda. Sí, le digo, yo no creo, la izquierda de la Colonia del Valle. Sí. Bueno, en fin, no quiero... Fíjese, bueno, ¿cómo remataron el golpe de Estado en Bolivia? Los bolivianos se quedan con la Biblia y los extranjeros con el litio y el gas, ¿no? Esa imagen de la autoproclamada presidenta entrando al palacio con la Biblia en la mano, ¿sí?, tiene un gran significado, ¿sí?, que coincide con lo que estás señalando tú, ¿sí?, y que esta profesora identifica entre los factores de la acción de los neoliberales en América Latina, el uso de los símbolos religiosos, como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Bueno, es lo que se ha dado en llamar la teología de la prosperidad, ¿no? Ajá. Que va acompañada de toda esta serie de creencias, de descartar un conocimiento más objetivo, de descartar tendencias, ¿no? De descartar la propia historia para entender la realidad. Opuesta a la teología de la liberación, ¿verdad? Opuesta a la teología de la liberación. Ahora, el que entró con la Biblia no es evangélico, es el cruceño. Es un católico de derecha. No, pero no fue la mujer, la presidenta, que le tomaron la foto. La presidenta. Bueno, el que entró con la carta de renuncia y la Biblia fue el cruceño, que no recuerdo el apellido. No, pero el ingreso ¿no? a Palacio es ella con la Biblia. Con la Biblia. Sí. Bueno, son católicos estilo Opus Dei, estilo Legionarios de Cristo. Ahora, esos católicos, y a ese ilustre mexicano que fue el padre Macías, los apapachó el Papa polaco, los apapachó Wojtyła, porque que no se le fuera a su gente hacia la teología de la liberación. Tenían que volver a sus tareas pastorales. Bueno, ahí tienen los resultados. Abandonaron la gente de base, abandonaron los barrios pobres, porque de Roma dijeron, no, ustedes se meten en política, y en ese vacío se metieron los evangélicos. Entonces, ustedes dirían, por ejemplo, acaban de exponernos magistralmente cómo el neoliberalismo tiene esta crisis, pero dijéramos que ustedes identifican dos herramientas que anulan las contradicciones que brotan del neoliberalismo: la posmodernidad y la teología de la prosperidad. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto? Coinciden. Yo creo que en lo fundamental coincide. La posmodernidad es una rebelión contra la capacidad de la razón de entender la realidad, contra la ciencia. Es una rebelión contra el avance del pensamiento social y del pensamiento científico. Humanista. Es más, uno leía alguno de estos autores, estilo Derrida, hace unos años, creo que era La palabra y las cosas, que yo trataba de descifrar. Había páginas enteras que la leí 1, 2, 3 veces. Digo, no le pesco la onda, ¿qué pasa? Bueno, un día, casualmente, acá cerca, en Villa Olímpica, me encuentro a Néstor García Canclini, que es un intelectual pesado, Néstor, ¿no? Y nos ponemos a charlar, y digo, Néstor, dime una cosa. Me pasa esto con Derrida. Ah, dice, no te preocupes, a mí también. Ajá. ¿Y por qué? Dice, porque estos tipos confunden la oscuridad con la profundidad. No son profundos, son oscuros a propósito. Eso es irracionalismo, eso es un brote de irracionalismo. El anterior se debió a los intelectuales de ese simpático señor italiano que se llamó Benito Mussolini. Hay toda una tradición en la cultura filosófica occidental de brotes de racionalismo.
Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo salir del colonialismo mental. Y si en París se pone de moda y acá no lo leemos, nos sentimos fuera de la humanidad. Pero si en un tiempo París fue un centro de pensamiento reformista, un revolucionario, hace 40 años que es totalmente lo contrario. Y sí, fíjense que en ese sentido me parece que la posmodernidad ha, no sé si esta palabra sea la adecuada, evolucionado, entre comillas, paréntesis, para que quede claro, en estos cursos que le dan a la gente joven, ¿no? Sobre coaching, sobre neurociencia, ¿no? Donde se le incentiva que el cambio está en uno mismo, que no hay por qué preocuparse, por qué no hay que participar, por qué no hay que marchar, por qué no hay que moverse, ¿no? Y resulta que todo esto hace crack, ¿no? Como está pasando ahorita en el ITAM, ¿no? Que ya después de 36 años se dieron cuenta que su modelo educativo quebraba a la gente mentalmente, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. Yo coincido plenamente. Sí. El fomento del individualismo, la libertad anárquica, digamos. Bueno, un vocero de eso que en estos últimos tiempos está dando sus últimas boqueadas intelectuales es Mario Vargas Llosa. Es un magnífico novelista. Es un magnífico novelista. Sí. Pero en materia política es un troglodita. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. El otro día leía yo un tuit de un locutor estadounidense que critica a Carmen Aristegui por haber cuestionado a Vargas Llosa. ¿Cómo se atreve, no? Como si le estuviera hablando a Dios. ¿Cómo se atreve a cuestionar al enorme, al único Vargas Llosa, ¿no? Un derechista como se volvió desafortunadamente Octavio Paz. Así. Bueno, lo dijo muy claro. Yo lo que está pasando en Chile no lo entiendo. Claro, se le rompió el esquema. Claro. El buque insignia se hundió. Se le rompió el esquema. Pues yo quisiera que diéramos un comentario muy cortito ya para cerrar nuestro programa. Podríamos extendernos porque la verdad es que temas hay, temas latinoamericanos son muy amplios, pero me gustaría que cerráramos con un comentario. Yo repito lo que dije al principio. ¿El neoliberalismo está en crisis? Sí. ¿Se va a morir sin dar patadas? No. No van a parar. Sí, lo acabamos de comprobar en Bolivia. Sí. Ese golpe de Estado fue para parar a un modelo progresista que estaba funcionando de manera maravillosa. ¿En qué funcionaba? En que bajó a 30% el nivel de pobreza del país, por ejemplo, que recuperó el control de las riquezas nacionales. Sí. En pocas palabras, se los quitó. Claro. Entonces, quietos no van a estar. No van a ceder el terreno de manera fácil. Y corresponde a los movimientos sociales en América Latina retomar las calles y marchar para derrotarlos, no queda otra. Pues como de hecho se está haciendo un poco, ¿no? Como de hecho ha estado haciendo. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dijo Sergio. No, los grandes proyectos y el neoliberalismo lo ha sido. Sus padres han sido economistas de los países centrales, los intereses a que sirven son de los dos sectores que son motores del capitalismo norteamericano, el capital financiero, el capital de las grandes compañías tecnológicas, y esos señores se creen dueños del mundo. No van a rendirse ante la insurrección de países que ellos consideran
hay, digamos, menores, poco menos, porque insignificantes. Hay que seguir apretando, y apretar significa informarse, organizarse, movilizarse, y aquellos que hemos tenido el pequeño privilegio de adquirir una educación superior, entender que hay que llevar adelante una batalla cultural, porque es mucha gente de base, aquí, en donde sea, yo me lo encontré en Argentina, pequeños empresarios, pero pequeñísimos, que trabajan tanto como los 2 o 3 asalariados que tienen, son de un neoliberalismo macrista de hueso colorado. Es decir, estos señores, utilizando los medios de comunicación, en especial la televisión, han impuesto algunos lugares comunes. El que no trabaje porque no quiere. Sí. Bueno, son flojos. Claro, los sindicatos no son útiles porque simplemente son corruptos. Bueno, los movimientos populares, si no son demagógicos, son manipulados por algunos pícaros que lo que buscan es su beneficio personal. Es decir, han querido borrar la historia de América Latina y de sus luchas sociales y políticas y han impuesto una especie de catecismo elemental que hace la apología del individualismo y del egoísmo personal. Es una ideología que hasta el Papa Francisco la ha condenado en la forma más clara. Y no se puede decir que ser líder de una organización ni reformista ni revolucionaria, más bien todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, apretado por lo que pasa en América Latina, ha condenado al neoliberalismo. Eso es bueno que lo sepan los católicos, ¿no? Claro. No es, para terminar, un papa de la simpatía del señor Donald Trump. Para nada. Bueno. Ni de los evangélicos. No, bueno, Está bien. Oiga, pues les agradecemos mucho su presencia. La verdad es que pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en nuestro último programa de la mesa de análisis de este año. Aprovechamos para desearles también a los que nos ven, a los internautas, ¿verdad?, que nos siguen, pues desearles lo mejor en este cierre de año. Desde luego también a ustedes que nos han acompañado, les agradecemos su presencia. Esperamos que nos sigan acompañando para seguir apoyando aquí nuestro proyecto de trabajo de esta cooperativa que así es, que busca trabajar en una información libre, en una información que no sea chayotera, ¿verdad? En una información que contribuya al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de América Latina. Así que, José, gracias por tu trabajo que has hecho en este año. Embajador, usted ya sabe que es aquí nuestro asesor principal, pero también aquí el doctor Tur, cada que necesitamos que nos ilustre con sus conocimientos, aquí lo estamos molestando. Les agradecemos y les agradecemos a todos por las preguntas que nos han hecho. Muchas gracias y nos vemos por aquí como mesa de análisis el año que entra. Quédense para nuestro programa normal que sigue después de las 7. Saludos. Buenas noches a todos. Saludos. Saludos y gracias.